episodio de Pensiones al Límite hablaremos de qué es el régimen pensional y qué son las pensiones. Acompáñenos a conocer de este controversial tema. Para esto, hemos viajado a través de los barrios más peligrosos de Cali para llegar al ingenio y traer hasta ustedes al gurú de las pensiones, el abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, Jader Tavares Vega. Sí, yo tengo una historia laboral en el tema de pensiones, en seguridad social, en pensiones y en laboral, durante más de 20 años, litigando. Sí, el sistema general pensional sí garantiza a la población colombiana el amparo contra las contingencias que sean de la invalidez, vejez y la muerte, garantizando a las personas que puedan pensionarse cuando les ocurra uno de estos hechos. La pensión es un derecho que adquiere una persona cuando cumple con unos requisitos que determina la ley para que esa persona pueda disfrutar de un crédito pensional, o sea, de una mesada pensional, después de que le ocurra las contingencias que le había dicho, pongamos, después de que llega a determinada edad, la edad de vejez, que debería no ser pensión por vejez, sino pensión por edad. La otra es la invalidez que pueda ocasionarse una persona, o la sobreviviente o la de sobrevivencia cuando fallezca una persona que sea de su familia. Bueno, como te dije, es invalidez, vejez y muerte, ¿sí? La invalidez puede ocurrir en cualquier edad de la persona. La de vejez, que debería de ser, pero así lo determina la norma, debería ser la pensión de edad, es cuando llega uno a determinada edad y se pensiona por vejez, que en este momento son para los hombres a los 62 años y para las mujeres a los 57 años. Y la de sobrevivencia es cuando ocurre la muerte de algún miembro de la familia y que aquellos beneficiarios, tanto la esposa o la compañera como los hijos, puedan tener un derecho a recibir esa mesada pensional. Más que con las personas pensionadas, es con las personas que se van a pensionar, o sea, con prepensionados, o con aquellas personas que la administración o el gobierno, las entidades gubernamentales le están negando la pensión. ¿Debido a qué? Muchas veces debido a negligencia o a una mala interpretación o aplicación de las entidades gubernamentales en ese reconocimiento. Entonces mi trabajo es interponer recursos, los diferentes recursos que le señala la ley para poder conseguir estas pensiones, o demandar ante la justicia ordinaria o administrativa o a la justicia constitucional para que se reconozcan estos derechos. La situación pensional en Colombia desde hace varias décadas en una situación difícil. Sí, las pensiones son como ese sector, como la cenicienta del Estado, donde los diferentes gobernantes dicen que necesitan mucho dinero del Producto Interno Bruto del país para poder subsidiar las pensiones. Pero la mayoría de estos dineros, en lugar de irse a las pensiones, se van a la corrupción. Lo otro, pues, son los diferentes gobiernos que quieren incrementar reformas pensionales y que de cierta manera van en detrimento de los derechos de los trabajadores. Pues los problemas que tienen los trabajadores es que cada vez que hay una reforma pensional,
la situación para pensionarse es más difícil. Son más los requisitos que se le exigen a las personas para pensionarse. Dentro de poco es posible que haya una reforma pensional y lo más probable es que se le suban las semanas para que las personas coticen más durante más años para que puedan pensionarse, pero también a una edad mayor. Entonces, debido a que cada 4 años hay un congreso nuevo y ellos son los que hacen la norma, ese es el legislativo, pues ellos de cierta manera lo que hacen es implementar nuevas normas que favorezcan al poder económico y no que favorezcan a los trabajadores. Desafortunadamente, eso es algo que existe en la lectura de nuestra realidad social y que nosotros personalmente y en nuestro bufete de abogados logramos un poco de justicia o de que se le aplique la justicia a aquellas personas que llegan a nuestra oficina basándonos en principios de derecho y no en reformas legales, en los principios del derecho que son inmutables. Don Javier, una pregunta. ¿Se podría decir entonces que la pensión es como... La pensión es un derecho que uno adquiere después de haber trabajado mucho tiempo para una empresa y de haber ahorrado o cotizado un dinero para después disfrutar de ese dinero cuando ya no esté en edad o en condiciones de trabajar. ¿Sí? Pero la realidad es que a las personas se les hace hoy en día más difícil pensionarse. Y no es una recompensa, es lo que tú has ahorrado. Es cuando tú ahorras en un banco y llevas la plata y después a los 15, 20 o 30 años vas y retiras todo el dinero que tienes. Pero pues, personalmente creo que ustedes, los jóvenes que están ahora apenas empezando a cotizar, se les va a hacer mucho más difícil pensionarse. Yo creo que si estas reformas siguen así y si no hay un cambio en el sistema general de pensiones, los hombres pueden estar pensionándose dentro de 1 o 2 décadas a los 70 años y las mujeres a los 65. Vinimos aquí contra viento y marea y contra cualquier clima, solo para traerles estos testimonios. El proceso arrancó desde que yo comencé a trabajar, porque yo ya comencé a darme cuenta de los problemas que tenía la gente cuando se pensionaba, entonces comencé como a prepararme, por ejemplo, a ahorrar y a tratar de conseguir mi casa, entonces eso. El SENA me sirvió bastante porque el SENA habla mucho sobre esa cuestión, lo prepara uno y fueron 10 años en el SENA que me sirvieron a mí para seguir incrementando ese deseo uno de prepararse hacia el futuro. Tanto así que cuando yo salí pensionado, entonces lo primero que hice no fue vincularme a una empresa, a una empresa, llamémoslo así, que en este caso fue Confandi, que tenía un programa de adultos mayores para no estar por ahí en el parque o sentado en la casa. Entonces, tener allá un programa, que ellos tienen un programa semanalmente, es decir, 3 veces por semana, y adicionalmente salen a muchos otros encuentros o salen pues llevan a uno como el lago Calima, por ejemplo, que estuvimos cada año a una semana uno allá a hacer deporte y a conversar con los amigos. O sea que ese fue prácticamente por eso cuando yo ya terminé me pensioné, pues gracias al Señor yo tenía ya mi casa aquí en Cali. Y entonces pues es un logro que comenzó desde que comencé a trabajar. Sé que la pensión ya es un cambio de actividad totalmente, donde si la persona no tiene
actividad. No, un sustento, digámoslo, algo en que estar, de no estar corriendo, de estar padeciendo porque no tiene la casa, no tiene lo esencial. Entonces, ya después de pensionado es muy difícil porque en la pensionado uno de antemano se le reducen los ingresos, ya no le pagan lo que está pagando uno como si estuviera trabajando normalmente. Entonces, por eso entonces yo fui, y cuando yo me salí ya pensionado, pues realmente no fue tan notorio ese cambio Mi proceso de trabajar a pensionar no fue sino únicamente yo presentar mis papeles de cuántos años había trabajado y con eso ya con eso me pensioné, con presentar mis papeles y todo. Pues fácil, ya cuando uno ha cumplido su tiempo y todo, ya se hace un trámite y queda uno ya pensionado y de ahí cada mes recibe uno su pensión. Es un trámite ahí corto, teniendo el tiempo, ¿no? Yo trabajé 40 años. No, teniendo uno el tiempo, un tiempo pues continuo, ¿no? Es continuo, teniendo su tiempo y todo, presentando sus papeles, no hay problema. Que después se demoren en entregarlo un mes, según depende, ¿no? O sea, hay que cambiar, pero eso es un trámite que es muy fácil de hacer, sus papeles y con el tiempo ya le arreglan a uno su pensión. Ahí no tiene que ir ni abogado ni nada, porque ya con el tiempo uno ya ellos lo verifican, claro, en el colegio y todo, verifican si es verdad lo que uno está haciendo, ¿no? Si, qué trabajo, dónde trabajó, con quién trabajó, porque tienen que ya darse cuenta de que si es verdad o no es verdad, porque pueden muchos ir a mentir. Una fecha fija y ya sacan el tiempo. ¿Cómo fue ese proceso de cambio al pasar de trabajo a ser pensionado? Bueno, para mí fue un poquito duro porque yo siempre estaba acostumbrada a trabajar y entonces estaba de todas maneras muy joven, entonces pensaba, ay, me van a pensionar, me va a tocar quedarme en mi casa, no hacer nada. Y ese fue duro para mí, porque pues yo acostumbrada siempre a trabajar, igual sabía que tenía ya mi limitación física, pero yo podía seguir trabajando. Fue un poquito duro, pero bueno, ya llevo muchos años, ya 18 años, igual no dejo de trabajar. ¿En qué trabajas? Yo soy administradora de empresas y siempre he trabajado en el área administrativa. Ahorita en condición de discapacidad ya las empresas reciben a las personas y pues para mí es un beneficio muy grande, es una ayuda para uno y para las empresas, auxiliar administrativa, casi siempre auxiliar de crédito. Cuando trabajé en Carvajal, que ya era actual empleada, ya después pensionada, también me resultaron como auxiliar administrativo. ¿Y fue fácil acceder a esa pensión? Pues tenía mi enfermedad, pero me ayudaron mucho, trabajaba en Carvajal. Tuve un ángel muy grande que fue don Alfonso Carvajal, me ayudó, me dijo, yo sé que su enfermedad va a tener limitación física, no va a ser fácil para usted volver a conseguir un trabajo. En ese tiempo no recibían discapacitados trabajando. Él me dijo, le voy a ayudar, ayudarme era que tenía que tener mis semanas cotizadas. Ya el porcentaje de limitación lo tenía porque el diagnóstico daba para la enfermedad, o sea, no había manera de que otra vez iba a volver a estar bien. Pero sí fue con una ayuda del Señor, ya pues ahí de Dios, que me pensionaron y estaba, como te digo, joven y fue fácil la pensión, pero por el diagnóstico. ¿Qué cambios viviste? Pues que ya no estaba directamente con la empresa, yo llevaba 9 años trabajando en Carvajal, ganaba bien, gracias a Dios, igual estaba casada. Fue para nosotros un poquito difícil por eso, porque ya no podía darme los mismos gustos, porque la pensión siempre va a ser el salario mínimo. A Dios gracias, algo para toda la vida, pero va a ser el salario mínimo. Entonces en eso fue que noté el cambio y ya no tenía un trabajo así que yo quería, entonces me tocaba empezar a conseguir, en ese tiempo no era fácil,
porque no recibían personas con limitaciones. Ya ahorita, apenas hace unos 8 años, es que ya eso ya es fácil. Se me complicaba que vender que revistas de Jambal, cosas así, porque nunca he podido estar quieta. A mí siempre me ha gustado trabajar, entonces en eso fue lo difícil, dejar de trabajar y de ganar lo mismo. La verdad es que luego de trabajar durante años y años, todo ciudadano espera tener una pensión al cumplir la edad pertinente, en donde pues pueda usar su tiempo libre al ocio y al descanso, después de un esfuerzo tan grande a lo largo de toda su vida. Sin embargo, muchas veces ese logro no parece ser sinónimo de felicidad, pues se presentan varios inconvenientes, tanto con el pago monetario como con las emociones involucradas en ese tiempo libre. El hecho de pensionarse, si bien trae consigo descanso y mayor tiempo libre, a su vez trae consigo inconformidad, por no ser la misma retribución económica que cuando se laboraba, pues eliminan los incentivos que recibían antes de pensionarse, eliminando así casi un 50% del salario mensual. Sin embargo, muchas personas se sienten afortunadas por haber conseguido esa jubilación, pues les ha permitido pasar más tiempo con sus familias y hasta han podido obtener puestos propios donde generen ingresos extras para completar pues los gastos que aumentan cada día. Hoy cerca de 20 millones de colombianos aparecen cotizando tanto en el régimen privado como en el régimen público. Sin embargo, la tercera parte de esta cantidad se encuentra como cotización activa. A partir de esto, se espera que haya una reforma laboral para garantizar condiciones más estables de trabajo, que se cotice desde muy joven y los fondos de pensiones pues reconozcan lo que corresponde de pensión a las personas que hoy en día no reciben una pensión digna después de sus años de trabajo.